Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy voy a hablar sobre un caso que se me hace súper interesante, sobre todo porque hasta el día de hoy siguen saliendo nuevos datos y personajes los cuales están involucrados en este. Este video me lo recomendó mi amiga Anta, así que gracias, Santo. Y comencemos. Hoy voy a hablar sobre el caso de Jeffrey Epstein. Pero, ¿quién era este personaje? Jeffrey Epstein fue un reconocido financiero y magnate estadounidense famoso por su gran fortuna y el misterio que rodeaba el origen de esta. También era muy conocido por sus lazos de amistad con celebridades y políticos al nivel de Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés, los cuales son personajes muy importantes un poquito más adelante en el caso. No hay mucha información relevante acerca de su infancia o juventud. Nació el 20 de enero de 1953 en Coney Island, Brooklyn. Hijo de Pauline y Seymour Epstein, un matrimonio judío, los cuales se casaron poco antes del nacimiento de Jeffrey. Jeffrey era el mayor de dos hermanos. Él y su hermano Mark crecieron en un vecindario de clase media en Seagate, Coney Island, Brooklyn, donde asistieron a escuelas públicas y tuvieron una vida bastante normal. Jeffrey siempre demostró interés en la música, aprendiendo a tocar el piano a los 5 años. En 1969 se graduó de la Lafayette High School con 2 grados de anticipación, ya que en comparación con sus pares de edad estaba muy avanzado en conocimientos. Poco después de eso entró a la Universidad Cooper Union, sin embargo se salió en 1971 antes de obtener un título. Luego entró al Courant Institute en Nueva York, sin embargo también abandonó la universidad antes de sacar el título. Como mencioné anteriormente, siempre estuvo la incertidumbre de el origen de la fortuna y de dónde nació Jeffrey Epstein, ya que era de conocimiento público que él nunca había obtenido un título, no terminó la universidad. Entonces, ¿de dónde había salido este tipo? Según lo que declaraba él, había nacido su gran fortuna de los asesoramientos a grandes celebridades, como lo es su cercano amigo de ese tiempo, por lo menos Donald Trump. Según lo que decía ciertos artículos y cierta información, él y Jeffrey eran muy cercanos, incluso Donald lo tenía como su socio predilecto, ya que se sabía que Epstein no era muy limpio en los temas de negocios y hacía hasta lo peor, con tal de llenarse los bolsillos de billetes él y su cliente. Otra cosa que llamaba mucho la atención sobre Jeffrey era que siempre se le veía públicamente con acompañantes significativamente más jóvenes que él, llevándose muchas críticas en ese momento por lo mismo. Sin embargo, y independiente de todo eso, siempre había una acompañante en específico la cual nunca se separaba de él, y con la cual también se notaba que había mucha complicidad entre ellos. El nombre de esta mujer es Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell era una reconocida socialite británica. Se decía que gracias a ella y a su llegada con el mundo de los grandes empresarios y celebridades, Jeffrey había llegado tan alto. Esta mujer nació en 1961 y creció en el exclusivo campo de Oxfordshire. Fue hija del tremendo magnate checo Robert Maxwell, el cual murió prematuramente de un supuesto accidente. Se dice que él se cayó de su yate privado, el cual se llamaba Lady Ghislaine. Sin embargo, al poco tiempo después de su muerte se declaró que ésta había cometido una masiva estafa a todos los empleados de sus grandes empresas. Por lo mismo, se abrió la posibilidad de que todo esto haya sido un montaje y simplemente haya sido un suicidio. O incluso se hablaba de un posible homicidio. Ghislaine siempre fue la favorita de su padre y se decía que desde pequeña sabía perfectamente qué decir y cómo manipularlo para que éste hiciera lo que ella quisiera y nunca salir perjudicada. Con su padre ya muerto, Ghislaine se mudó a Estados Unidos a reencontrarse con algunos amigos que eran de su mismo estrato social. Y gracias al carisma que este irradiaba y a tantos contactos que poseía, al poco tiempo ya estaba de nuevo en su vida de grandes lujos y derroche de dinero. Y fue en uno de los tantos eventos en Nueva York a los que ella asistía donde conoció hasta ese tiempo tímido Jeffrey Epstein. Toda esta sensación de misterio que provocaba Epstein llamó la atención de los medios de comunicación y enseguida intentaron adentrarse en este mundillo de la élite neoyorquina con tal de dar con el origen de tan extraño y peculiar personaje. Uno de los primeros que empezó con esta exhaustiva investigación fue el equipo de Vanity Fair, en ese tiempo dirigida por Graydon Carter. Durante su investigación, muchas de sus fuentes más confiables empezaron a contarles sobre la cuestionable moral que tenía Jeffrey Epstein. También les contaron sobre la extraña fijación que este tenía, sobre todo con mujeres muy menores que él. Esto llamó mucho la atención de los periodistas y también los motivó a seguir investigando y dar con el origen de estas declaraciones. Y terminaron encontrando a 2 víctimas, las cuales declaraban y aseguraban que habían sido abusadas por Jeffrey Epstein cuando ellas eran menores de edad.
Sus nombres eran María y Anna Farmer. Ellas contaban cómo habían sido manipuladas por Ghislaine Maxwell, que ésta les había prometido potenciar sus proyectos, viajes, darles un mejor futuro, y sin embargo esto simplemente fue una carnada para atraerlas a Jeffrey Epstein. También contaban que Jeffrey tenía muchas propiedades alrededor del mundo y era aquí a donde llevaba a las menores de edad que él atraía. Casi siempre estas propiedades estaban en medios de desiertos, en bosques muy alejadas de todo grupo social. Estos eran datos muy fuertes, pero los periodistas no se iban a rendir. La nota sería publicada y mostraría la verdadera cara del misterioso millonario de Manhattan. Sin embargo, cuando todo ya estaba dicho y hecho, Graydon canceló el proyecto de un día para otro. Y en vez de publicó uno que prácticamente alababa a Jeffrey Epstein como el billonario neoyorquino con más actos filantrópicos, etc. Tiempo después se supo que Jeffrey se había enterado de la investigación que estaba llevando esta revista en su contra y empezó a amenazar a Graydon constantemente, llegando al punto de dispararle a la puerta de su casa o incluso dejar animales muertos en su patio. Además, Jeffrey aseguraba que estas chicas que lo habían acusado no eran más que simples fanáticas que se habían obsesionado con él y con las posibilidades que éste tenía de darles una mejor vida. Esto demostraba lo poderoso que era Jeffrey y la capacidad que tenía para poder hacer hasta lo peor y seguir quedando bien parado. Pero al poco tiempo después se dieron cuenta que estos dos casos simplemente eran la punta del iceberg. Jeffrey tenía su residencia principal en Palm Beach, una zona muy exclusiva y muy privada al mismo tiempo. Era muy reconocido en este lugar por sus lazos de amistad con grandes políticos y celebridades que vivían en esta zona, y también por las donaciones que ésta hacía por sus trabajos filantrópicos a instituciones como hospitales o incluso a la policía. De un día para otro, a la policía de Palm Beach le comenzaron a llegar ciertos reportes de chicas menores de edad, las cuales acusaban a cierto millonario que habitaba en la zona que les pagaba por darles servicios sexuales. Según los que contaban estas chicas, había una mujer que trabajaba con el hombre. Esta mujer era la que las reclutaba y les ofrecía $200 con tal de que la acompañaran y la ayudaran a masajear a un hombre mayor que ella conocía. De por sí, estas chicas venían de situaciones vulnerables, tanto económicamente como familiarmente. Cuando las chicas llegaban al lugar al cual habían sido citadas, las hacían pasar como un tipo de sala de masajes donde se encontraba un hombre mayor en una camilla recostado y totalmente desnudo. Luego lo comenzaban a masajear de manera relativamente normal. Sin embargo, a los pocos minutos todo se empezaba a poner un poco turbio. El sujeto les empezaba a pedir caricias en ciertas zonas específicas hasta llegar simplemente ya al acto sexual. Luego después de pagarles, les decía que les fueran pasando el dato a sus amigas, las cuales también vivían en situaciones muy vulnerables, y que éstas se la pasaran a otras y así que siguiera continuando esta red, hasta crear prácticamente un ejército de estas supuestas masajeadoras a domicilio, todas menores de edad. No mucho tiempo después se identificó a estas dos personas como Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Las chicas contaban su experiencia y todas consistían en el mismo modus operandi. Chicas vulnerables psicológicamente, ofrecerle la oportunidad de dejar esa vida de lujos, de viajes y manipularla con esto. Y les hacían creer que esto era bueno, que Jeffrey simplemente las estaba ayudando, que era como un tipo de ayuda social, y por lo mismo, estas ya convencidas y como estaban tan vulnerables, le empezaban a pasar el dato a otras chicas también. O incluso se sabía que Jeffrey y Ghislaine eran tan descarados en esto de reclutar chicas que iban hasta las casas y mansiones de sus amigos a reclutar a sus mismas personal de servicio, como fue el caso de una chica en específico, la cual era masajista en la mansión de Donald Trump. Ella declaró que Ghislaine la había ido a buscar y le había propuesto lo mismo que las otras chicas, un masaje a un hombre mayor, y bueno, ya sabemos cómo termina todo eso. La policía estaba siendo bombardeada con todas estas acusaciones y no podían creer que nunca nadie se haya percatado de esta situación como para denunciarlo. Así que iniciaron una discreta investigación para reunir pruebas más contundentes. Finalmente, con testimonios de las víctimas un poco más descriptivos, la policía pudo conseguir una orden de registro en la mansión de Jeffrey, que era donde la mayoría de las víctimas declaraban haber sido abusadas. Cuando la policía entró a la casa, se encontró con una escena perturbadora. La mansión estaba llena de fotografías y cuadros de mujeres jóvenes completamente desnudas. Aparte, estaba lleno de salones que parecían como hechos para hacer masajes, pero eran un poco extraños. Pero no encontraron nada muy relevante que les sirviera para el caso, ya que al salir a la luz esta investigación, Jeffrey había eliminado
toda posible evidencia de su casa. Sin embargo, las descripciones de las víctimas habían sido muy detalladas y por lo mismo se notaba que no eran mentiras. Las víctimas también habían declarado que Jeffrey sentía como un tipo de sentimiento de posesión sobre ellas, a tal nivel que las veía simplemente como un objeto. Incluso declaraban que era tanto esta sensación que él tenía sobre ellas que las empezaba a compartir con sus mismos amigos. Según los testimonios de las víctimas, entre estos amigos que trabajaban con Jeffrey en toda esta red de tráfico, se encontraban grandes celebridades y políticos. En junio de 2006, el caso de Jeffrey Epstein logró llevarse a una audiencia de formalización. Jeffrey, al saber ya que tenía todas las de perder, contrató a los mejores abogados de la zona, del nivel que habían trabajado incluso en el caso de O.J. Simpson. Otro caso el cual fue muy complicado y también tuvo que ver con hartos temas de dinero, de poder, etc. Y mientras se llevaba a cabo esta audiencia, Jeffrey también comenzó a investigar a los policías, abogados, víctimas, todo tipo de personas que estuvieran trabajando en su contra en el caso, con el fin de encontrarles ahí como alguna herida, alguna tontera que tuvieran en su pasado, para así poder desprestigiarlas. Dentro de todo este caso se le hizo mucha crítica a lo blanda que estaba haciendo la fiscalía con Jeffrey, al punto de ni siquiera darle alguna pena mientras se estaba llevando a cabo la audiencia, siendo que era muy posible que este se pudiera escapar ya que tenía los medios. Sobre todo se le hacía una crítica al fiscal Alex Acosta, el cual se notaba que tenía ya hasta cierta relación de amistad con Jeffrey, y se decía que incluso tenía reuniones secretas con él, se juntaban en hoteles, acordaban cosas independientes del caso que se estaba llevando. Por lo mismo y por la forma tan suave que se le estaba dando a este caso, el trato tan suave que se le estaba dando al caso, Jeffrey al poco tiempo pagó su fianza y simplemente salió como si nada. Sin embargo, la policía de Palm Beach no se quiso rendir y por lo mismo pasaron el caso al FBI, los cuales supuestamente tenían más recursos para tirar a Jeffrey Epstein abajo. El FBI logró reabrir el caso y comenzó a pasearse un poco por los antecedentes de Jeffrey. Y se dieron cuenta que este tenía incluso acusaciones desde el año 1996 de supuestos abusos a menores de edad. Reunieron a todas las víctimas que habían acusado a Jeffrey desde ese año y comenzaron a tomarles testimonio. Así se empezaron a hacer una idea un poquito más clara de quién era este tan idolatrado hombre de Nueva York. Se dieron cuenta que todo el imperio y la millonada que tenía Jeffrey siempre había sido en base a estafas, engaños a sus clientes y a sus propios socios, y que siempre ocupaba el método de dar lástima cuando estaba metido en alguno de estos problemas tan graves. Aclarar que dentro de todo este proceso, Ghislaine negaba todo tipo de participación en estos supuestos abusos. El caso seguía, pero Jeffrey se notaba que no iba a colaborar mucho. Estaba siempre en las audiencias arrogante, como un poco desafiando a los abogados que estaban en su contra, y por lo mismo quisieron tomar algún tipo de medida alternativa. Empezaron a contratar psicólogos para que analizaran tanto los movimientos de Jeffrey como lo que decía, para saber cuáles podían ser sus puntos débiles y cómo podían lograr hacerlo caer. Aún con todo eso, el caso no progresaba y se notaba como las autoridades ya lo estaban dejando de lado. Y aquí venía la gota que rebalsó el vaso para las víctimas. En el año 2008, con el caso casi muerto y de manera inesperada, Jeffrey y su equipo de abogados armaron una muy discreta audiencia, en la cual se declaró culpable de todos los cargos que había en su contra, siendo castigado por esto solo con 18 meses de detención en un centro correccional en Palm Beach. Además, exigió y le concedieron un tipo de trato con los jueces para así poder él y sus cómplices reclutadores, entre ellos Ghislaine Maxwell, recibir como un tipo de inmunidad ante cualquier cargo que la justicia pudiera ejercer contra ellos. Y aún así, con todos estos beneficios, Jeffrey había quedado muy inconforme e incluso se enojó con su equipo de abogados por este trato, ya que él sentía que por los cargos simples que a él le parecían, de los que se le acusaban, no debía tener que pagar más que una multa. Además, hasta el final siempre declaró que él nunca había tenido algún tipo de relación con alguna menor de edad. Este movimiento estratégico de entregarse voluntariamente ante la justicia fue solamente para que el caso no lograra llegar a juicio, y así no se le pudiera tomar el testimonio de las víctimas, ya que se sabía que esto le garantizaba la cárcel a Jeffrey. Pero el FBI no se quería rendir y no querían que este millonario siempre ganara. Empezaron a buscar nuevas víctimas y los datos que éstas les dieron los dejaron aún más perturbados. Aparte, en esta supuesta pena que Jeffrey cumplía, tenía muchas regalías.
Comía bien, tenía un salón con televisión y podía salir 6 veces a la semana, 12 horas al día. Por lo mismo, el FBI quiso buscar más víctimas para darle un poco más de solidez a este caso, y lo que éstas les dijeron los dejaron aún más perturbados. Era de conocimiento público que Jeffrey era dueño de la isla Saint James, que estaba cercana a las costas norteamericanas. Las chicas declararon que Jeffrey llevaba a sus mujeres preferidas a esa isla. Así sentía que tenía un poder absoluto sobre ellas para usarlas o incluso traficarlas. Las chicas también dijeron que Jeffrey en ocasiones llevaba a algunos amigos. Entre estos estaban Bill Clinton, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, el príncipe Andrés, entre otros. En 2009 finalmente Jeffrey cumple su condena y sale de la correccional totalmente feliz, tranquilo, hablando con la prensa. Según sus abogados, Jeffrey era consciente de sus errores, ahora era un hombre nuevo y quería empezar un nuevo capítulo de su vida. Le dieron 12 meses de arresto domiciliario como medida preventiva, pero podía hacer actividades como ir al trabajo y estar en las comodidades de su tremenda mansión. Sin embargo, aún así, Jeffrey no respetaba esta medida y se las arreglaba para escaparse como se podía, para hacerle el tonto a los policías, e incluso de vez en cuando visitaba su isla. La fiscalía fue un asco en todo este proceso y en vez de usar todo el material que tenían, porque de verdad que tenían mucho material para atacar a este personaje, lo único que hacía era quedarse callados y la gente no sabía si era porque tenían miedo o porque estaban comprados, no se sabía nada. Las víctimas sentían que ya no había esperanza de ganar esto. Les frustraba que Jeffrey pudiera seguir su vida como si nada, pasando por encima de la ley, y que ellas y tantas mujeres que aún no hablaban tuvieran que vivir con ese trauma. Sin embargo, con la repentina y tan viral aparición del movimiento Me Too en redes sociales, muchas mujeres y hombres también empezaron a denunciar sus experiencias con abusos. Y aquí aparecieron muchas más mujeres que denunciaban a Jeffrey por lo mismo que se le había acusado antes. Gracias a este movimiento también cayó un amigo cercano a Jeffrey que también había visitado la isla, como dije antes, que era el director Harvey Weinstein. Muchas actrices lo denunciaron por acoso sexual, y eso no me parece que sea una coincidencia. Gracias a este movimiento y todo lo que impulsó, el 28 de noviembre de 2018, el diario Miami Herald empezó una profunda investigación sobre este trato que Jeffrey hizo con la fiscalía para quedar prácticamente libre el año 2008, él y sus cómplices. Con mucho esfuerzo y investigación y con un par de fuentes, se dieron cuenta que todo este acuerdo era una completa farsa y era simplemente para callar a las víctimas. Esto podía significar la reapertura del caso y que ahora sí las víctimas pudieran expresarse y contar su experiencia en un estrado. Se volvió a interrogar a las víctimas para que pudieran hablar más a profundidad sobre toda esta experiencia y el caso volviera a agarrar más vitalidad. Se logró llevar a cabo la acusación y se pudo obtener al fin una orden de arresto contra Jeffrey Epstein. Jeffrey fue arrestado en el aeropuerto de Nueva Jersey cuando volvía de un viaje de Francia en su avión privado. Fue arrestado por el cargo de tráfico de menores. El caso empezó a agarrar popularidad y los medios de comunicación lo tomaron de una. Y un centenar de personas empezaron a protestar para que por fin este tipo poderoso que se creía superior a todos quedara encarcelado. Por lo mismo, la fiscalía se vio obligada a hacer una rueda de prensa explicando todo el caso y cómo se llevaría a cargo este proceso judicial. Sentían que al fin se estaba tirando abajo este poderoso depredador que tantas veces había saltado a la ley gracias a su influencia, al miedo y a su dinero. Se pudo volver a obtener una orden de allanamiento para el hogar de Jeffrey y la corte lo concedió. Cuando entraron a la mansión, se dieron cuenta que estaba lleno de fotografías de mujeres que se veían muy menores, completamente desnudas. Y creo que se puede suponer para qué utilizaba esas fotografías. Jeffrey se estaba quedando totalmente sin recursos. Los cargos que estaban en su contra eran muy pesados para simplemente sacárselos con dinero o con un poquito de manipulación, y todos sus supuestos amistades poderosas lo estaban dejando de lado y lo estaban negando. Hasta que finalmente llegó el día del juicio. Fue un proceso muy largo y extenso. Se le dio un tiempo a las víctimas para pararse en el estrado y contarle a Jeffrey todo lo que les había hecho sufrir y cuánto deseaban que él pagara por todo esto y saber si se había arrepentido. Pero este seguía como en su parada de orgulloso y no expresaba nada. Cada parte hizo su alegato y se mostró toda la evidencia recolectada. Con todo esto, a Jeffrey se le negó la libertad bajo fianza y se le condenó a pasar un tiempo en la correccional de Manhattan. Y con esto Jeffrey se le cumplía su mayor miedo, o sea, él era consciente de todas las cosas que le hacen a los tipos como él dentro de esos lugares.
Pero aún así la parte de las víctimas y sus abogados no podía más de felicidad. O sea, por fin, toda esa experiencia ayudó a algo, por lo menos, a que un tipo tan enfermo se quedara encerrado. Llevaba más de 10 años peleando todo este caso y por fin se les hacía justicia. Por fin este hombre que se creía invencible había caído. Pero toda esta alegría duró muy poco. El día 10 de agosto de 2019, un suceso terrible tiraría todo el caso abajo. Jeffrey Epstein se había suicidado en su celda. Según los informes, se había ahorcado con una de sus sábanas cuando los guardias lo habían dejado solo por un par de minutos. Todo esto causó mucha impotencia en las víctimas. Sentían que Jeffrey había vuelto a ganar y que de nuevo se había salido con la suya y había escapado de la justicia. Sin embargo, muchos seguidores y expertos sobre el caso no se compraron mucho el tema del suicidio. Muchas teorías afirmaban que en realidad la muerte de Jeffrey había sido un homicidio. Era evidente que poseía mucha información comprometedora sobre poderosos como Bill Clinton, Donald Trump, incluso la gente del Palacio de Buckingham. Y ya se sabía que Jeffrey era capaz de hacer de todo por sacarse los cargos que tenía encima. Y era más que seguro que durante el juicio al que lo iban a llevar, iba a declarar todo esto para que le redujeran su pena. Su muerte era la mejor forma de callarlo. Otra prueba que había en contra de este supuesto suicidio era que los traumas que presentaba Jeffrey en el cuello del supuesto ahorcamiento, se notaba que había, según los forenses, se notaba que había sido provocado por terceros y que no era simplemente un trauma que uno se provoca colgándose uno mismo. También se criticó mucho a la seguridad de esta correccional. Según lo que se sabía, este lugar era súper seguro y estaba especializado en tipos poderosos y peligrosos como Jeffrey Epstein. Cuando pasó este suceso, las cámaras no grabaron absolutamente nada y los guardias habían desaparecido justo en ese momento como por un par de minutos. Parecía que la misma institución fuera cómplice para darle fin a tan perturbado hombre. El caso volvió a tomar relevancia este año, sobre todo hace un par de meses, con el arresto de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual. Además, por la lista de cómplices de Epstein que Anonymous había publicado en su tan esperado y polémico regreso. Esta lista incluía a grandes celebridades y poderosos que uno nunca se imaginaría que estarían involucrados así. Estaba la modelo Naomi Campbell, Hillary Clinton, el cantante Mick Jagger, entre muchos otros. Incluso se había filtrado supuestamente que Michael Jackson estaba involucrado en esto, pero nunca se confirmó. Siento que es un tema muy complicado y espero que alguna vez toda esa gente que se cree con el poder de hacer algo así, paguen por todo eso. Espero que el caso no se deje aquí y que por fin se desmantele toda esta red que hace muchos años existe en este mundo de las celebridades y políticos. Y yo siento que en ese mundillo todos son conscientes de eso, pero todos tienen miedo de denunciar y saben que van a salir perjudicados tal vez monetariamente o que se les puede arruinar sus carreras o que incluso los pueden matar. Pero bueno, ese ha sido el caso hoy día, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan. Me gusta mucho hacer estos videos, aunque me demoro caleta y me toma caleta de tiempo recolectar la información, pero no importa porque aprendo más y siempre me ha gustado este tipo de cosas. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao.